Bienvenidos. Seguimos con el tercer encuentro de los lunes. Son 4, 5. Hasta el último lunes son 5. Vamos por el tercero. Tenemos un Padre Nuestro para arrancar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el Padre nuestro cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros Perdónanos, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. La idea para hoy, bueno, el lunes pasado todavía no teníamos papa, así que ahora tenemos un nuevo papa. Si les parece, para entrar en clima, les comparto un videíto y después vamos charlando. ¿Qué les pareció el nuevo papa? Y yo por lo que vi del video, yo pensé que iba a ser un papa más alejado de lo que es Latinoamérica. Pero sí, se lo ve muy cercano. Pasa que yo un poco no sigo mucho los noticieros, pero se lo ve muy cercano a Latinoamérica y la verdad que eso está bien. Que tenga esa cercanía y que sepa cómo es la actualidad de la Iglesia Católica y la sociedad o sea, en la que se vive Latinoamérica y que vea bien lo que son como digo yo, las dificultades sociales, económicas, lo que pasa, ¿no? Bien. Me parece bastante bien. Y con eso sí, yo creo que seguirá el legado de Francisco. Y no pensé que iba a tener un acento muy latinoamericano, muy así de Perú, hablar fluidamente. Pensé que iba a ser más estadounidense, bueno, algo tiene, pero habla bien latinoamericano. Bien. ¿Ustedes, chicas, cómo lo ven? No, que me hacía acordar a nuestro obispo. Viste que es muy parecido así su forma de ser, de estar con la gente y de acercarse. Así que bueno. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y por otros motivos más también. Bueno, a mí me pareció una persona como mucha trascendencia, ¿no? Dentro de su entorno, ¿no? Una persona muy educada eh, y va a llevar muy bien al pueblo y a todas en sí, a la nación, ¿no? Porque bueno, es algo que ya era predestinado que iba a ser papa, así lo habían dicho. Y yo lo veo bien porque, bueno, sigue casi los mandatos de Francisco también, ¿no? Parece de que eran colegas y va a llevar bien al pueblo, porque él siempre se vinculó con los pobres, ¿no? A los más necesitados. Y hizo muchas cosas por ellos. En pandemia, en los lugares que se inundó también, aportó mucho. Y la gente estaba totalmente agradecida por el afecto que daba y la contención. Bien. Rosma, ¿lo pudiste ver al Papa? ¿Qué te pareció? Sí, me pareció me encantó, ¿no? Muy popular, muy a tierra, muy con el pueblo, no conozco mucho, pero por lo que escuchamos, sí, muy parecido como Francisco, algo va a seguir el legado de él, ¿no? Con mucha fe, con muchas ganas y con mucha esperanza de que sea Francisco, que siga lo que es. Bien, bueno, es un poco todo lo que dijimos todos, ¿no? Lo que también el video nos permitió ver y conocer un poco de su historia y su paso por Perú, que es bastante, ¿no? Que prácticamente yo comparto la idea de que es peruano. Pero también es norteamericano, o sea, nació en Chicago. Chicago es una ciudad, por lo que cuentan, que
que tiene mucho también de trabajador, fue la cuna también de los sindicatos en Estados Unidos, y tiene la cultura, obviamente uno no pierde la cultura que vive cuando es niño, ¿no? Pero también tiene la cultura del inmigrante, tiene ese saber que uno solamente lo aprenden los que lo pueden vivir, que es ser inmigrante, ¿no? Y obviamente, Es el que nunca sabemos si somos de aquí o si somos de allá. Eso le debe pasar también. Y lo que pasa es que también se lleva en la sangre todo eso, ¿no? El ser aguerrido y tratado de hacer lo mejor posible, ¿no? Para poder llevar un camino de fe y de perseverancia, porque no es fácil, pero tienen muy buenos contactos, ¿no? Sus manos derechas y que puede seguir una buena doctrina, ¿no? sí, lo que hablábamos también con Jacinto anoche, vieron que Jacinto siempre nos repite una y otra vez el Concilio Vaticano II, que no es que todo empiece en el Concilio Vaticano II, hubo un Concilio Vaticano I, lo explicó el domingo en la misa, pero ciertamente la Iglesia en un momento fue muy autorreferencial, como que lo sagrado de la Iglesia era el templo, era el culto, y sobre todo es un pensamiento que surgió en la época de la Reforma Protestante. Vieron que la Iglesia en su época tuvo una división. Entonces, como la reafirmación de sí misma fue un camino también para la Iglesia. Y creo que hasta el día de hoy ese camino lo vemos nosotros, porque parece como que todo es, no se puede cambiar nada, ¿no? Como que es todo demasiado sacro, todo demasiado sagrado. Eso responde a una idea que es un espíritu, que Francisco lo define como una iglesia autorreferencial, porque todo es del culto y adentro del templo, y que cuanto más se vivan los sacramentos, la misma fe cristiana, y se reconozca solamente que en nombre de Dios va a hablar el Papa, el obispo y el cura, y el resto nosotros somos solamente actores pasivos que vamos a escuchar lo que nos van a decir ellos, pero como objetos, más que sujetos, como objetos, ¿no? Que vamos a la misa, vamos al templo, y es como que ahí se acabó. Y nuestra tarea, como mucho, va a ser sostener lo necesario para la liturgia, para el culto. Bueno, estoy por ahí siendo un poco grotesco, pero para explicar que hay un pensamiento que es lo que se dice muchas veces de la conservación de la iglesia, una cuestión más conservadora, de una iglesia que se cuida a sí mismo, como que levanta muros. Una iglesia conservadora. Sí, a veces le dice una iglesia conservadora. Y el Concilio Vaticano II como que vino a romper vino a romper eso. Una iglesia en salida, en diálogo con el mundo, donde los laicos ya no son como el último escalón de la iglesia, sino que asume el rol del laico también como misionero, ¿no? Una iglesia en salida. Eso es propio del concilio. Y eso es también la hoja de ruta que el Papa Francisco también trajo a nuestro tiempo. Y cuando nos preguntamos si el Papa nuevo, León XIV, es continuidad o no del legado de Francisco, que a su vez Francisco es el legado de todos los papas anteriores del concilio, la respuesta es que sí. Tenemos un Papa que va a ser continuidad. Y por ahí continuidad porque es afín, pero hay cuestiones, muchas cosas que dicen que en cierta forma es un delfín de Francisco. O sea que Francisco lo eligió también para que sea Papa, lo fue preparando para que sea Papa. Así que eso es una buena noticia, como que esta iglesia que vemos en este tiempo, que es en salida, que es cercana,
que está siempre caminando y caminando y caminando. Vieron como comentaban que que estuvo en las inundaciones. En otros artículos también contaban que él como obispo se acercó a pueblos del Perú, de su diócesis, que nunca prácticamente nadie había visitado como iglesia. O sea que, y ahí es donde yo, sin ser chupamedia, ni de Jacinto ni del porque sería, si no caería en el pecado de la iglesia conservadora que adula a los pastores para poder ver si ligan algo de fama. Pero ciertamente veo que en Maxi, que se define como un obispo de Francisco, así se definió en la homilía cuando asumió, y como dijo Nancy, vemos una semejanza, ¿no? Ciertamente, Maxi camina todas las parroquias, visita todas las comunidades y se toma su tiempo para estar compartiendo, ya sea una comida, una fiesta, una charla, habla con cada uno y eso hace que no parezca algo porque sea carismático, simpático, pero no, tiene una trascendencia mucho más profunda, que tiene que ver con esta iglesia de cercanía, ¿no? Donde los pastores son cercanos. Sí, yo creo que sí, porque creo que ya lo hablé lo comenté la vez anterior. Cuando uno va a misa es como que los pastores están ahí, dan la misa, todo, la gente escucha y después cada uno, sí, bueno, cada uno para su casa, pero la cosa queda ahí, nomás, dentro del templo. Después cuando se sale afuera, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Por ahí no se sigue mucho lo que se habla adentro del templo. No sé si está bien como lo digo. Y esto que les decía antes, de que antes la idea de iglesia, que a veces tiene el nombre de post-tridentina o preconciliar, o Francisco le decía una iglesia autorreferencial que vive en sí para sí. ¿Se entiende esa idea de dos estilos de iglesia de lo que le estoy planteando? Yo sí lo entiendo como que es más cercano, que no es que solamente uno lo ve a lo lejos, es que uno lo está viviendo en esta iglesia que sale, que está en salida, que está en permanente contacto con la gente, por ejemplo con el padre Jacinto, está constantemente con la gente, sabe lo que necesita la gente, sabe sus necesidades, sus preocupaciones, y a mí me parece que es eso el que tiene que ser la iglesia. Exacto. Bueno, eso es lo que yo quería que compartamos hoy, ¿no? Porque nosotros, Jacinto es el pastor, es nuestro cura, pero necesita también de esa actitud de nosotros los dirigentes, como le dice él, como nos dice él. Necesitamos que los dirigentes me ayuden, ¿viste? Y no hay muchas iglesias que se viva así. Y a su vez, no que la ayuden para sostener el templo en el sentido litúrgico del culto. Ahí quería marcarles un apunte que tengo, que dice que Francisco plantea en cierta forma la sustitución de la mentalidad clerical. Es la mentalidad, dice, sigue siendo el modelo y la mediación del encuentro con Dios para muchos cristianos. Él se refiere a lo que es tomar el culto como algo sagrado que no se puede tocar, que todo el centro está adentro del templo y afuera no hay nada, ¿no? Ese es el clericalismo, que todos los laicos prácticamente como que queremos ser curas, ¿no? Parece. Dice, es de una cultura eclesial antes que una vida evangélica que clame por el regreso a un cristianismo que se entienda desde el acontecimiento y la relación con la persona de Jesús. O sea, a veces le damos más bolilla a vivir una cultura eclesial, donde hasta parece que se tiene que sentir de fondo ese sonido sacro, y no le damos tanta importancia a vivir un cristianismo que es precisamente el acontecimiento del encuentro con Jesús.
Eso es lo que plantea con la mentalidad clerical. Y dice que Jesús se relaciona con las personas de Jesús, y no desde las estructuras o las reformas disciplinarias. Es decir, donde el encuentro personal con Jesús de los evangelios sea el centro y el eje de nuestra vida, que lleve a la sustitución de la mentalidad clerical que domina hoy en las iglesias y por otra fraterna y horizontal, donde las relaciones sean recíprocas y de servicio. Esto es una reflexión de la Iglesia latinoamericana. Una cosa que va, yo creo que el Papa León XIV va a le dar mucha importancia es a la Iglesia latinoamericana. Hubo un documento que fue secretario del Papa Francisco, que se llama Aparecida, el documento Aparecida. De Brasil. El de Brasil. Yo creo que el papado va a estar signado también, la hoja de ruta, el mapa de su pastoralidad, mucho va a ser, que lo ha hecho Francisco, digamos, también, porque ha sido el secretario de eso. Pero me parece que está bueno, vamos a repasar lo que es el documento de Aparecida, donde hablaba mucho de esto, ¿no? De poner a Cristo en el centro, volver a vivir una iglesia del Evangelio, no tanto esa iglesia de que cuida tanto las formas, los ritualismos, sino una iglesia más del Evangelio. Y sería bueno que vayas bajando vos así como lo hacemos en consejo, así una hoja, tampoco para abrumarnos, sino que una cosa corta como para que podamos entender, porque viste que cuando ya es tantas cosas, como que por ahí ya nos sentimos abrumados y ya no entendemos nada. Claro, bueno, esa es la idea, por eso hablen de los que el espíritu las va a estar soplando, hablen, porque yo después edito y capaz que lo están diciendo ustedes y no lo digo yo, o lo decimos todos. Porque de eso también se trata, de horizontalizar la participación, aunque a veces es medio complicado eso, porque ahí surge lo que a veces hablamos, que surge al final de esto. Sigo y ahora lo van a ver de qué estoy hablando. Esto dice que que la iglesia no refleja su propia luz, sino que tiene que reflejar la de Cristo. Y esto me refiero a muchas parroquias, viste, que se jactan de que brilla, ay, qué hermosa que está la parroquia, cómo brilla el candelero, cómo brillan los picaportes. Y eso es lo que la confusión, ¿no? Que uno cree que una iglesia es linda cuando es linda por fuera. Y en realidad la iglesia es linda cuando es una comunidad que vive realmente el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que elegir esa iglesia porque así lo quiere también la iglesia, ¿no? Y Jesús y el Espíritu. Tiene que ser así, no solamente por el aspecto o por el aspecto del sacerdote. Y bueno, tiene nada que ver. También eso, sí. Y una cosa que también está relacionada con esto es descentrarse, que para esto hay que salir del centro, hay que ir a las periferias, no solamente geográficas, sino también existenciales. Ir a donde no está todo donde, qué sé yo, lugares donde no vemos que hay una cruz, que hay algo, ir a las periferias, ¿no? Siempre salir hacia afuera, no tener miedo a eso. Bueno, ustedes no saben lo que es visitar a los enfermos que están postrados, que no tienen ayuda. Es la verdad, y el padre Jacinto lo hace siempre, los visita, va, les habla, está un tiempo con ellos. Y ellos se sienten muy acompañados y muy agradecidos. Así que no sé si hay otro cura que hace el trabajo de Jacinto. Bueno, eso yo también pensaba anoche eso, ¿no? Cuando leía también esta propuesta de iglesia. Nosotros tenemos que acompañar, ¿viste? Después buscaremos cómo, pero nuestra actitud tiene que ser de precisamente eso, ir a buscar, en nuestro caso de nuestra comunidad, tal vez sea nuestra pastoralidad tenga que ir hacia ahí, ¿no? Hacia la visita de los enfermos, de los que están solos, de todo lo que es la propuesta de Callejeros de la Fe. Me parece que tendríamos que buscar también ese camino y ver cómo podemos aportar más, porque también Jacinto
también vemos que está grande y se cansa, ¿no? Claro, se cansa y ahora como que no puede, pero por ejemplo Rosmarie me acompaña a mí a buscar la casa para bendecir y después nosotros vamos, para no volverle a decir a Ros, voy yo sola con el padre, ¿no? Para la Claro. bendición, por ejemplo, que hacemos un día bendición y otro día visita a los enfermos. Sí, Así que Ros también sabe ya más o menos de qué se trata, esto de buscar a la gente, que muchas veces no nos quieren recibir, muchas veces sí. nos cierran la puerta en la cara, otras veces sí, como que acepta y les gusta y nos espera. Así que también eso, hay que ver también esa cantidad, esa gente. Bueno, y eso también fíjate cómo ustedes mismos están hablando de una iglesia en salida, ¿no? Y a veces lo que prima es la cultura eclesial. Vemos muchas parroquias por ahí dicen, no, todos tienen que venir, vengan acá, y tenemos las iglesias llenas, y mire cuánto que somos. Viste, hay un espíritu de cultura eclesial también que apunta a decir, no, la iglesia está mal porque está vacía. Y si está llena, pero capaz que después está llena, salen y ya no hay ninguna misión ahí, ¿viste? Digo, como para tener una diferencia un poco grotesca, pero para entender eso. Y dice que a veces la cultura eclesial padece de una patología del poder. Para eso hay los textos que usamos para eso del padre Tello. El padre Tello fue un teólogo que escribió mucho sobre teología y denominó teología del pueblo. Él fue profesor de Jacinto. Jacinto, por eso, mucho de lo que es Jacinto, cuando yo lo conocí, y ya habiendo leído a Tello, dije, bueno, esta es la encarnación de lo que dice Tello. Y por eso ayer en la reunión de consejo yo planteaba eso. Ustedes no nos damos cuenta, pero somos la encarnación de la iglesia de la teología del pueblo, ¿no? Obviamente que está bueno ir dándonos cuenta de cómo somos, ¿viste? Como un autoconocimiento de eso y para potenciarnos. Yo no sé si en otras comunidades conocen a su sacerdote toda la comunidad. Está bien, no van todos a la iglesia, pero conocen, por ejemplo, en nuestra comunidad. No creo que haya alguno que no lo conozca al padre Jacinto, porque como él se recorre todo, desde Diamante a Caraza todo el tiempo y conoce a todo el mundo, por más que no vengan a la capilla o a la parroquia, lo conocen. Sí. Hay también una forma de ser iglesia que es, aparte de la visita y la salida, y para no caer en esto de la cultura eclesial, que pasa que cuando nos encerramos mucho dentro de la iglesia somos ajenos a los procesos históricos reales que viven los pueblos, como ser inundaciones, catástrofes, pobreza, todas las cosas que puede pasar en un pueblo. Nosotros, si nos encerramos mucho en la cultura eclesial, quedamos fuera, porque nos preocupamos por la conquista y la conservación de estos espacios religiosos, pero no conectamos con los padecimientos y las esperanzas de las personas, ¿no? Que van transcurriendo en la historia. Que en su mayoría no es el sujeto ilustrado, dice Tello, sino que es el popular. Muchas veces no es que el mejor cristiano es el que más sabe y que vivimos todos reflexionando, sino a veces es la humildad de la religiosidad popular, que en su humildad, en su necesidad, se aferra a la Virgen, se aferra a Dios. Eso es lo que él habla de la religiosidad popular, el padre Tello, y que lo vemos también en nuestro barrio. Y para verlo, a veces es necesario no solamente ir y escuchar, sino que también en comunidad verlo, iluminarlo y en base a eso también actuar, el discernimiento que le dice. Y eso tiene que ver con la religión precisamente, porque también lo que tenemos que hacer es religar, construir vínculos. O sea, nosotros fíjense que también en la capilla lo que hacemos con la huerta, que es un caso que a mí me parece también un rescato mucho, es la creación de vínculos. La huerta es una excusa. Capaz que la huerta hubiera sido una cancha de bocha, hubiera sido, no sé, una cancha de fútbol también, o cualquier cosa. Pero
la huerta también nos sirvió para vincularnos y creo que puede llegar también a servir para vincular más gente de la comunidad que por ahí viene, se acerca a la capilla y se va vinculando desde ahí. Y nosotros ahí lo vamos vinculando con la religión. En épocas donde hay tanta desunión, tanta desintegración. ¿Entiendes? Sí, sí, y parece que se va logrando muy despacito, pero se va logrando. Sí. Y después hay una patología también, es del poder eclesial, que también creo que todos tenemos algo de eso, para no estar siempre hablando de lo demás. Dice que una de las críticas más enérgicas que el Papa Francisco dirige a la mentalidad eclesial es algo que hay en todos los niveles de la institución, que él bautizó como Cortó tu audio. el complejo Se del entrecorta elegido. mucho. Ah, bueno, puede ser. Entonces ahora si se corta, él dice, avíseme si se corta. Habla del complejo del elegido, que se No, refiere... se corta, no se escucha bien. Bueno, vamos a ir entonces cortando porque ya cuando se corta es porque ya es la hora. ¿En qué Ahí está. consiste No, es eso? silencio, no se escucha. ¿No se escucha nada de mí? Hola, hola. Hola, sí, se escucha, tu voz se escucha. Bueno, Sí, a vos te escuchamos. bueno. Bueno, entonces creo que para cerrar un poco la reflexión de hoy, el legado de Francisco tiene que ver, bueno, hay continuidad en León XIV, hay continuidad del legado de Francisco. El legado de Francisco es el legado del Concilio Vaticano II. Yo no los escucho, se me entrecorta, no entiendo nada porque sale una voz apenas y después se vuelve a cortar. Por lo menos para mí. ¿Los demás escuchan? Sí, Sí, escuchamos. Sí, yo escucho. Bueno, Ahí si Rose está hablando, no la escucho, a ninguno. es tu señal, Nancy. Es tu señal, Nancy. Pero bueno, igual Un de poco, todas formas, no escucho, se me entrecorta. claro, es tu señal, es tu señal. ¿Será? Sí, No sí, sé porque los por demás qué. movete están un todos poquito, escuchando bien. Nancy. Igual sigo y después cualquier cosa, cuando lo edite, se va a poder escuchar porque igual lo estoy grabando desde acá. Bueno, entonces eso, ¿no? La continuidad del Papa León XIV, sobre todo de doctrina social de la Iglesia, que es otro tema que él lo mencionó cuando se le preguntó por qué se puso León XIV y hizo mención de la doctrina social de la Iglesia y de las nuevas cosas que están pasando en este siglo, entre ellos el desarrollo de la tecnología y las nuevas formas de trabajo, ¿no? Que también están puestas en jaque en estos tiempos. Así que hay que estar atento a eso, porque es interesante que la Iglesia va a tener voz también para defender los derechos de los trabajadores y la dignidad humana a través del trabajo y la complicación que hay con las nuevas tecnologías. Creo que esas son las cosas nuevas de las que hace casi un siglo y medio atrás hablaba León XIII, de las cosas nuevas, en aquel momento que era la revolución industrial. Bueno, hoy es la revolución de la tecnología y todo esto, y también la Iglesia va a decir lo suyo. Yo creo que eso va a caer de maduro, más por lo que dice el Papa, ¿no? Que va a ir por la doctrina social de la Iglesia, que es otra de las cosas que Jacinto siempre tanto hincapié hace y que en nuestra parroquia lo tratamos también. Así que, nada, para ir cerrando, me parece que tenemos que estar contentos de poder tener este Papa León XIII, León XIV como continuidad de Francisco. Y bueno, no sé si ya ustedes dijeron bastante, si quieren compartir algo más, y si no, cerramos rezamos y cerramos. Los escucho, si quieren decir algo más. Y con la gente que tira en contra de la iglesia y eso, por ejemplo, ¿cómo, qué sé yo, cómo se hace? Porque
Hoy por hoy hay mucha gente que se queja de la iglesia, critica. Igual creo que hablamos un poco la vez anterior, pero bueno. Bueno, ahí lo que decís, José, está relacionado con lo que hablamos hoy, con esta iglesia que a veces es una iglesia más de juzgar a los demás, que da lugar también a la gente que lo ven como hipócritas, como falsos, como gente que se jacta de ir a la iglesia, que es de Dios, y juzga a todos los demás como que son pecadores, imperfectos, y es eso llevado a nivel iglesia, con cultura eclesial que se encierra, hace que los demás se sientan ajenos y aparte que muchas veces generan este rechazo de la iglesia. Pero fíjate que justamente es lo que hablamos hoy, no es la iglesia que está proponiendo el Papa Francisco y que Papa León XIV está haciendo también continuidad de eso a raíz del concilio, ¿no? Entonces, en la medida que la iglesia se preocupe por atender lo que tiene que atender, que es la dignidad de la persona humana, entonces a partir de ahí la iglesia vuelve a ser la iglesia de Cristo, una iglesia centrada en el Evangelio. Y esto no significa caer en la iglesia ideologizada de comprar un ideal, sino es la iglesia que cada uno somos seguidores de una persona que es Cristo y queremos imitarlo, y como cuerpo místico de Cristo que somos, tenemos que salir al encuentro y al abrazo de nuestros barrios. Y la iglesia tiene que servir para salir. O sea, en la iglesia nos encontramos, planificamos cómo vamos a salir a anunciar a Dios, pero no como una cuestión proselitista, sino a caminar junto con el pueblo que está deseoso. Fíjate, cada vez que hay actividades solidarias, hay actividades de servicio, de escucha, la iglesia es querida, como pasa ahora con todo el efecto de Francisco. Así que me parece que es por ahí el tema. Bueno, bien. Bueno, habría Está bien. que escudriñar un poquito más para poderse expresar con la gente, ¿no? Para poder transmitirle estos mensajes, ¿no? Y sí, por ahí no se trata tampoco de transmitir mensaje como si fueran, como, viste, como que vamos a, vengan, creo que salimos con la Biblia en la mano a predicar. No. Sino, por ahí muchas veces la iglesia crece más por atracción que por difusión. O sea, cuando la gente ve que estamos, qué sé yo veo la imagen de cuando estamos por ahí en la huerta o cuando estamos en las fiestas patronales que nos reímos o cuando Sí. hacemos reuniones que comemos una piciada. Bueno, eso también, que sirva que cuando nos vean cómo nos divertimos, cómo la pasamos bien en el trabajo del apostolado, ahí viste como que incluso los que por ahí vienen a misa pero que no están tan incluidos, nuestra apertura hace que tengan ganas de venir, ¿entendés? Y eso Claro. también es parte de generar comunidad. Y cuando la comunidad crece y está unida y es un buen clima, eso hace que la iglesia crezca por atracción. Muy bueno. Ya te reté, ¿viste, Mayra? No, estoy aprendiendo. Nada, bueno, tampoco soy un maestro, porque yo hablo, pero ustedes No, hacen pero más. igualmente estoy aprendiendo porque obviamente no sabía nada como para empaparme, porque bueno, es como que uno a través de los años es como que va perdiendo un poco el contacto, ¿no? Yo antes era muy devota de la iglesia en el sentido de cuando era más adolescente, pero bueno, como cambió todo, ahora es como que uno debe estar un poquito más con cultura, ¿no? La cultura de la iglesia, ¿no? Que obviamente es importante porque estamos dentro de ella. Sí, sí, igual yo creo que estamos viviendo bien ese mensaje. Bueno, rezamos, como dice Nancy, en Sí, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Padre, el Hijo y el Santo, amén. Dios te salve María, llena Ya, eres llena Llena eres de de gracias, gracia,
El El Señor Señor es es Señor contigo, contigo, bendita tú eres bendita entre tú todas las entre las mujeres, mujeres, y bendito y es el fruto de bendito tu es vientre el fruto Jesús. de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios, Santa ruega por María, nosotros Dios, pecadores, ahora en la hora de pecadores, nuestra ahora muerte. y en la Amén. muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, chicos, chicas, nos estaremos viendo entonces el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Bueno, nos vemos. Chao, suerte. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Chau, chau. ¿Y ahora cómo salgo? Ya te